Hola, ¿qué tal amigos de Aló San Luis? El día de hoy estamos en Cuéntame tu historia paranormal y bueno, tengo de invitados a Omar Sierra, bienvenido. Gracias, muchas Esta gracias. es tu casa, ya sabes, a Irving Cuellar y bueno, Gracias. el día de hoy vamos, no sé si dije. Y aquí le iba a comentar de, ahí se tiene la creencia de que los niños también son demonios, ¿verdad? También yo voy a contar también una historia que a mí, yo fui a San Pedro de las Colonias, Coahuila, porque estaba recopilando archivos de Francisco y Madero, ya sabes que era espiritista, ¿no? Sí. Yo visité una logia masónica que al lado era la casa de Francisco y Madero. Pero haz de cuenta que a mí me decían, oye Irving, no vayas para allá, porque ahí se tiene la creencia de que el hermano de Madero, el hermano mayor, falleció a los 6 años porque le cayó una lámpara de fuego y se quemó. O sea, el hermano de Madero. Y por ejemplo ahí Francisco y Madero se basa mucho en el espiritismo, en contactar a su hermano y todo eso. Yo lo había leído y me dicen, me estás asustando. O sea, me estás asustando y todo eso. Y yo voy a pasar y todo. Yo paso y nada más así a curiosear. Y en ese entonces te das cuenta que yo veo a alguien, por ejemplo, que está corriendo. O sea, como una sombra así corriendo en el patio. Porque es un patio y está, por ejemplo, de esas que conservaban los molinos de agua. Y había otra. Y sí vi una sombra así corriendo y todo eso. Y la verdad que no escuché al niño, pero sí en el pasto y en la tierra, pues había como pisaditas chiquitas. Yo la neta sí me saqué. Y yo dije, no, tenía razón, me puse, o sea, todo esto se me puso, sentí escalofrío. Y luego haz de cuenta que yo me salí y vomité por el impacto. Del susto. Wow. Y eso está en San Pedro de las Colonias, Coahuila. No está permitido al público, pero como soy parte de la logia, sí está permitido, pero ahí como que digo a los amantes de la historia de México, de que Francisco y Madero no era espiritista, no, sí era. De hecho en los escritos ahí viene, y de hecho en los escritos se basó del hermano muerto, porque murió así. ¿Cuáles escritos? Los del espiritismo de Madero y también del antirreeleccionismo, también de la sucesión presidencial y otros que también realizaban dentro del templo. Sí, yo sabía que era espiritista. De hecho, hay una serie que transmitieron el año pasado por Televisa, no es cierto, este año por Televisa, o el año pasado, no me acuerdo, donde yo entrevisté a un actor. Ajá. Que la hacía de Madero. Uh-huh. Y entonces le dije yo, oye, y dime, ¿se habla de la historia de espiritista de Madero? Y me dijo, sí se habla de eso en la serie. Y me dice, ¿cómo sabes? Y digo, no, pues yo sé que sí, que lo invocan. Y aparte lo invocan a él y a Zapata los invocan para hacer magia negra. Sí. Sí, los usan para rituales de magia negra y cosas muy pesadas. ¿Sí sabías eso? Sí. Pues Pancho Villa también. Pancho Villa no, también. Mis videos hace poco que fue el 5 de junio, el natalicio. También hablamos de eso, de cómo la gente utiliza Pancho Villa para... Y de gente que se le ha aparecido de la nada y que le dice, oye, tu mamá... Hay gente que tiene un familiar enfermo también, o sea, como es algo muy raro, o sea, dices, una persona que fue muy... ¿No se puede decir, no? Cabra en macho. Muy canijo. Que dice, muy canijo. Le ha aparecido a personas a decirles que todo va a estar bien. Y dice la persona, es él el que se parece. O sea, no sé, como es de repente pues un demonio, como dicen que agarra la forma, pero dicen que las cosas que él les dice pasan. Sí, de hecho, te iba a comentar de que hacen este tipo de rituales, porque yo he leído en varios textos de Emiliano Zapata que dicen que cuando se hizo la guerra, la mayoría de los soldados de Emiliano Zapata, uno era un nahual. Y por ejemplo también, o sea, Eufemio Zapata, el hermano, también entraba mucho, o sea, le decía al nahual, a un general, que de hecho
no se dice, porque por ejemplo John Womack, que fue el historiador, dice, es que había un soldado que se convirtió en un nahual, pero no decía era un soldado anónimo, ¿no? Pero también de igual manera, también entraban, o sea, también la Revolución Mexicana era una parte oscura, pero si te vas al norte, y yo también les voy a comentar otra historia también, si te vas al norte, San Pedro de las Colonias, Coahuila, y te vas al Naica, Chihuahua, que también fue parte de la Revolución Mexicana, pero también de ahí, más adelante, mucho antes de la Revolución Mexicana, ahí eran, dicen que era el pueblo de las brujas, Naica, porque en la cueva ahí estaban los cristales y todo eso, ¿no? Sí. Sí. Sígueme platicando sobre... Por ejemplo, en el norte, en Chihuahua, sí son energías bien oscuras, o sea, hay una cueva también, en Parras de la Fuente. ¿Tú has ido? Sí, he ido. Sí, he ido, y de hecho, una tía, que es de oriunda de Naica, Chihuahua, ahí me comentaban de que, por ejemplo, ahí era un pueblito, una ranchería del mineral de Naica, pero haz de cuenta que en la noche se tenía la creencia, bueno, había varios, me comentaban ahí, a varios así habitantes, de que se robaban a los bebés. Luego ya, o sea, como que le chupaban, ¿no? La mollera y todo eso. Pero, por ejemplo, se robaban. ¿Aparecían alguna vez? Sí. ¿La gente vio los Sí. cuerpos de los bebés? Sí, de hecho, a mí me decía mi tía, porque mi tía, de hecho, es una tía política que yo tengo. Uh-huh. Mi tía política decía de que a las 12 no sales, porque van a salir las brujas. Y roban a los niños y roban esto. Pero sí me comentó mi tía política que, por ejemplo, había una señora que traía su bebé, pero que se desapareció el bebé. Y que a la semana, pues aparecía ahí en la cueva, en una cueva, y en la cueva pues ya estaba ya así todo ya muerto. Todo chupado. O sea, es que este es el lado de Sí. las cosas, porque mira, hemos sabido muchísimo estas historias, escuchado Sí. mucho, de que las brujas se llevan a los niños, pero yo nunca había escuchado de alguien que dijera de algún niño que hubieran encontrado el cuerpo. Uh-huh. O sea, yo no sabía, o sea, Uh-huh. es el primer testimonio que tengo de algo así. Sí. Sí. Ay, qué fuerte. Y fue en los años, me dijo, en el 1975. Ok. Y ya sabe que los pueblos no tienen, o sea, las rancherías tienen su propia ley, ¿no? Y todo eso, entonces ahí pues quemaron a varias, a mí me decía mi tía, no, quemaron a varias brujas y así porque... En el 75. 75. Pero por ejemplo, ahí en 1975 yo sí lo creo, porque cuando yo leo la de los chamanes en México de Jacobo Greenberg, que andaba haciendo en ese periodo lo de los chamanes, viene un capítulo donde Pachita, que es de Chihuahua, pues van a Chihuahua pues a cortar pirules y a irse con otros chamanes y todo eso, y como que digo, Coinciden, coinciden las historias Sí. con las historias que te contó tu tía. Sí. Okay. Y dice en el capítulo, Naica, Chihuahua, es un municipio esotérico y místico. Lo dice Jacobo Grimm. ¿Sí? Pero por ejemplo, si te vas a Monclova, Coahuila, también, en Monclova, Coahuila también hay muchas historias, así como, de hecho, pues la voy a mencionar. De hecho, una de las propiedades de mi abuelo, que es una casa, y de hecho mi papá una vez me lo contó, o sea, es el Callejón del Diablo. Y el Callejón del Diablo, a mí me decían, y luego también de igual manera voy a contar Ahora, la historia. explícanos primero Sí. qué es el Callejón del Diablo. El Callejón del Diablo fue una leyenda de que ahí estaba una colonia, bueno, en el virreinato de la Nueva España, Ajá. era una calle donde eran de prostitución, de jugar, de juegos de azar, todo eso. Y cuenta la leyenda en el Callejón del Diablo que aparece un señor así, rico y todo, y decía, yo quiero apostarte, ¿verdad? Y ya da cuenta que le ganan las apuestas en los naipes, porque jugaban los españoles con cartas españolas, y dice, te gané todo tu dinero. Y en esta la leyenda, para no hacerlo tan largo,
se quita la bota y empieza la pata de cabra y ahí se mueren todos. En el Callejón del Diablo. Entonces todos se murieron. Todos se murieron y se murieron de causas, todos los de la colonia, todos los de las casas alrededores se murieron de causas bien extrañas. ¿Y eso en qué año fue? Eso fue en 1784. ¿Hay documentación de eso? Sí, sí hay documentación. Sí hay documentación. De hecho hay una doctora que ha trabajado, de hecho no me acuerdo el nombre, pero te lo voy a investigar porque estoy en un proyecto de Colsa. Pero hay una doctora que trabaja las brujas de Monclova en el siglo y aborda eso, lo del Callejón del Diablo. Qué interesante, ¿no? Yo no sabía eso. Cuánta cosa. Pero haz de cuenta que mi abuelo compra en el Callejón del Diablo una casa que le llama la atención. Y haz de cuenta que a mí me cuenta mi papá que una vez mi tío y mi papá en su rebeldía se salieron a una fiesta que tenían así 15 años y que haz de cuenta que mi papá por remordimiento dijo, no, yo ya me tengo que ir y todo eso porque si no mi papá, o sea, mi abuelo le iba a dar unos cinturonazos, ¿no? Y se fue y dice mi papá que en el Callejón del Diablo vio a una mujer de blanco que la andaba persiguiendo mi papá como eso de las 12 y se fue y se quedó así en shock y todavía lo iba persiguiendo mi papá en la colonia y hasta en el Callejón del Diablo, haz de cuenta que mi papá me cuenta de que estaba bien asustado y vio a una mujer de blanco, pero haz de cuenta que la mujer de blanco no tenía piernas, o sea, estaba así flotando y empezó a rezar. Y al día siguiente mi abuela y mi abuelo llevaron a mi papá porque tuvo pesadillas y todo eso y lo bendijeron. Pero haz de cuenta que la primera vez que yo pisé esa casa, esa propiedad de mi abuelo, que todavía existe, yo le he dicho, hay que hacerla museo, porque está bien padre, o sea, hacer esto. Pero como hay muchas riñas entre la familia, de las propiedades, es una problemática. La primera vez que pisé yo la casa de mi abuelo en el Callejón del Diablo, sí sentí, por ejemplo, un escalofrío. Pero dice que mi hermano mayor vio una sombra ahí en el patio. Pero sí me decían mis tías, porque es una familia numerosa, que sí se les movían cosas, todo eso. Oye, pero es que estás hablando de que si se murieron ahí muchísimas personas, pues ahí se quedó mucha energía, Sí, ¿no? actividad. Oye, ahorita que estamos hablando de los políticos y de estos hombres de México, de la historia de México, ¿es cierto que Benito Juárez era masón? Sí, claro. Sí. Sí, de hecho, él fue un personaje, primero que nada, toda la historia lo pinta como un traidor. Pero él sí hizo una orden y un progreso, pero él sí estaba en el ocultismo, dentro de la masonería. Grado 33 llegó él. ¿Cuántos grados hay? 33. O sea, tuvo el máximo grado. Máximo grado. Okay. Y digamos, bueno, no conozco mucho de la manera en la que se mueve y se rige la masonería, pero digamos en el grado 33, ¿qué hay ahí? O sea, digamos, si tú dices algo, te tienen que hacer caso, tienen que cuadrarse, ¿qué sucede? En la masonería son reglas, es una manera ortodoxa, pero también de igual manera se comentan, por ejemplo, que trabajan temas tanto esotéricos y místicos, pero adoran a todas las deidades. O sea, eso algo, o sea, es de todo un poco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mucho antes de Benito Juárez había otro, Vicente Guerrero, que fue masón, y fue el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, los que trajeron a la masonería aquí. Y por ejemplo, todas esas ideas, porque proceden de Inglaterra, pero por ejemplo en Inglaterra se trasladan a las 13 colonias y empiezan a unirse en las sociedades secretas porque empiezan a influenciar mediante las ideas liberales a cierta población, ¿no? O sea, de que también la masonería sirvió para derrocar, virreyes, reyes,
mantener el orden, el progreso, pero Benito Juárez sí fue un personaje que incluso podemos agradecerle de que si usted dice, no, es que Porfirio Díaz fue el que gobernó 30 años, ¿no? Pero fue gracias a Benito Juárez, porque Benito Juárez él lo apoyó, ¿verdad? Era su ahijado, ¿no? O sea, Benito Juárez lo sacó a Porfirio Díaz del seminario, lo estudió en el Instituto Científico Literario y luego ya después lo inició en la masonería. Y ahí fue donde se... Entonces Porfirio Díaz también era masón. Sí. Todos eran masones. Sí. Todos, ahí, y de hecho hay excepciones, ¿no? De presidentes. Pero por ejemplo, si nos vamos en el lado místico y esotérico, sí Benito Juárez, sí cuentan así Ralph Rueder, que antes de tomar una decisión política, él sí practicaba el ocultismo, sí meditaba, así hacía cosas oscuras y así. Qué interesante, ¿no? ¿Te sabías esa parte? Un poquito, es que yo estuve, pero yo fui jefista. O sea, yo estuve, sí. ¿Cómo se puede decir? Es como una preparatoria a la masonería. Son las fuerzas básicas de la masonería. Sí. Fernando Suárez Núñez. Sí. ¿A poco? A ver, pues platícanos que Pues, tus experiencias o tus conocimientos. Pues es que casi no tiene mucho que ver, simplemente es para, yo lo que así lo veo, ahora sí lo percibo, es para que empieces a tenerle el respeto al lugar, al templo, te empieces a mezclar con la simbología que hay adentro, y también hay mucho altruismo allá adentro, o sea, es mucho, vamos a ponernos de acuerdo a quién vamos a ayudar, vamos a tal colonia, vamos a cooperarnos para comida, vamos a llevarles juguetes a los niños, vamos a, era mucho... O sea, si hay cosas, si hay cosas positivas. Sí. Sí, ahora ya yo lo que es masonería sí no tengo idea, porque ahí por ejemplo en el simbolismo que había decían esto significa tal cosa, esto significa tal cosa, y otro compañero que leía mucho de masonería y que en ese entonces apenas iba a hacerse masón, nos decía así, pero en la masonería esto significa esto y esto y esto que ves acá nos dicen aquí en el jefismo que es tal cosa, pero de este lado es otra cosa, o sea, hay mucho. Es como si fueras a una iglesia, se puede decir, y te pintan una cosa, pero el trasfondo es otra, porque te vas a preparar para eso después, como que todavía no te toca que lo sepas, o sea, tienes que... Sí, tienes que... Así. Oye, de las cosas así, porque se dicen muchas cosas de los masones y todo esto, pero así como lo planteas así, igual en aquella época decían, elegían a alguien, era el elegido, y entonces decían, va a ser presidente, y entonces se movían todos los hilos para que eso sucediera, e incluso en esos hilos había rituales y trabajos y cosas así. Sí, la energía es lo que también mueve, pero también vamos a ver en la parte histórica. En la parte histórica, en la época colonial, cuando iniciaron estos personajes también, no nomás Guadalupe Victoria, sino que otros personajes de la primera logia de arquitectura moral número 7 que está en la Ciudad de México, muchos decían, cállense porque está la Inquisición. ¿Por qué? Porque la Inquisición estaba muy fuerte, ¿no? O sea, de que quien lo descubría siendo masón, lo mataba, ¿no? Lo ponía en la hoguera o lo ponía así, lo torturaba, ¿no? Porque estaba fuerte. Ya como, por ejemplo, cuando llega la independencia de México, y ojo, Miguel Hidalgo no fue masón, no fue, pero también estuvo apoyado por masones, por ideas liberales también, ¿sí? Por ejemplo, estas ideas vienen de la Revolución Francesa, de Voltaire y de Rousseau, todo eso. ¿Por qué? Porque Voltaire y Rousseau, los máximos filósofos, incluso fueron pedagogos, fueron los que derrocaron pues a Luis XVI, le cortaron la cabeza a María Antonieta, ¿verdad? Por las ideas. ¿Por qué? Porque el lema de la masonería es igualdad, libertad y fraternidad. Igualdad entre todos, libertad de culto, de cátedra, o sea, que no estuviera dogmatizado el país, etcétera, ¿no? En eso. Y la fraternidad de que somos hermanos, ¿no? Por eso la Revolución Francesa impactó en América Latina y por eso se hicieron la independencia de México, porque esas ideas ilustradas y masónicas fueron leídas por los criollos, por Miguel Hidalgo, por Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, etc. O sea, ¿para qué? Pues para que abrir la mente, ¿no?
Porque hoy en día un ejemplo de que si alguien conservador lee algo esotérico o místico, ¿verdad? Va a decir, no, esto es del diablo, ¿verdad? Vamos en la hoguera, ¿no? Y hoy, por ejemplo, San Luis Potosí, sí, y Querétaro, Guanajuato y todo eso son conservadores en esas partes. Pero bueno, aquí también hubo Inquisición, Sí, también quemaban a las brujas y todo esto. Pero sí la realidad es que la gente tiene una percepción de todas estas energías y de mucha gente trata de pensar que no existen. Yo no sé si su mente todavía no se ha abierto para eso o es su manera de protegerse ante lo que no sabe. Ajá. ¿Sí? Pero sí creo que las personas debemos de abrir la mente para poder estar preparados para los cambios que vienen en el mundo, ¿no? Y en el universo, o sea, que vienen cambios muy, pues, que nos van a sorprender y que tenemos que estar preparados, emocional y espiritualmente para eso. Yo sí creo que ya vamos a abrir los ojos y que muchas cosas que se nos han estado teniendo ocultas, así como dices, van a empezar a salir a la luz, incluso otros mundos dentro de este mundo, que yo también creo que existen. O sea, tengo como muy así de que existe algo dentro del centro de la Tierra y existe dentro del océano. Incluso he pintado a un rey que está del agua y un príncipe que es del agua también, porque creo en esas cosas. O sea, igual y mucha gente dice, esta está loca, a lo mejor sí estoy, pero es algo en lo que yo creo. Sí, claro. Y de hecho ya estamos ya la sociedad despierta, ya está ya más despierta y pues ya más abierta ante las cosas, ¿no? Porque ya en los 70, en los 60, en los 50, pues dependiendo de la generación de los baby boomers, ¿verdad? De los papás, de los abuelos, de que eran muy cerrados, y es otra generación, ya se abre todo, ¿no? ¿Y crees que sería que estuvieran muy cerrados para realmente poderlos controlar o que realmente estaban cerrados porque no estaban preparados? Cerrados porque querían, por ejemplo, más que nada porque no los se dificultaban en controlarlo, ¿no? O sea, y por ejemplo, yo he conocido gente de que sí se abre mucho en lo esoterismo, en lo misticismo, masónicamente, ¿verdad? Pero dicen, no, es que yo nada más que creo en esto y ya, ¿no? Pero haz de cuenta que la generación de nosotros, de hecho yo soy de 1988, ya creemos así en todo, ¿no? No, sí es posible esto y todo eso. O sea, ¿por qué? Porque también nos damos cuenta de que, por ejemplo, en algunas cosas de la iglesia, y voy a tocar un punto muy sensible, críticamente, ¿verdad? Yo me acuerdo de niño que a mí me inculcaron, yo soy católico, pero por ejemplo, en lo que sí estamos en contra de los masones es que se venere a un sacerdote. O sea, en eso. ¿Por qué? Porque yo vi a Juan Pablo II, ¿verdad? Y cómo lo pintaban como de un padre amoroso, ¿verdad? Todo eso. Es santo ahora, ¿no? Es santo. Pero, por ejemplo, hay un documental en Netflix que si lo ven de esta Emanuela Orlandi, que durante el gobierno de Juan Pablo II estuvo involucrado en el secuestro y en el feminicidio también. Sí, en el 83. Bueno, estamos hablando de que al final del día son seres humanos que también se equivocan. ¿Sí? Entonces igual hablamos cuando hablan de pues tantos abusos que ha habido de parte de sacerdotes y todo eso. O sea, yo digo, no podemos, es como en todo, siempre va a haber corrupción, siempre va a haber maldad, pero no implica que toda la institución sea corrupta o toda la institución sea mala. Yo realmente, yo no soy de la iglesia, o sea, yo creo profundamente que hay un ser superior. Y en eso creo, o sea, creo que hay muchas cosas y creo más cosas de las que la gente puede imaginar porque he visto muchísimas cosas en esta vida
y que no me las inculcaron, sino solamente, o sea, yo las he visto, y a mí algo que me enseñó mi papá es, cree en lo que ves, sí. O sea, en lo que tú ves. Y me dijo, fíjate, esta frase que realmente me encanta. Mi papá me decía, cree en lo que veas y aún así tus ojos te mentirán algunas veces. Y es cierto, o sea, porque depende del ángulo que tú ves, lo que tú puedas estar percibiendo. Entonces sí, pero sí creo que mi mente sí es muy abierta a muchísimas cosas, sí. Porque creo plenamente que hay muchísimas cosas que la gente no está preparada o no quiere ver, así como tú que dices, no, yo no quiero que me busque. Sí. O sea, en algún momento te vas a tener que enfrentar a eso. Topar con eso. Porque es así, tenemos que aceptar lo que somos. Exacto. Sí, de hecho también iba a comentar en ese punto, cuando yo entro a la masonería, como que ya fumo, o sea, como yo sí creo en todos los dioses, o sea, en Buda, todo eso, o sea, ahorita yo, igual, o sea, estoy abierto a cualquier cosa, y sí he visto cosas también, o sea, ahorita yo soy muy sensible a las energías, demasiado, o sea, escucho, cuando, por ejemplo, yo me duermo, escucho como si fueran voces, ¿verdad? Y cuando me despierto no hay nadie. O sea, como ¿Y te han bien dicho sensible. algo? ¿Has escuchado algo, algún mensaje que te hayan dado como para alguien o para ti mismo? Es que así lo más curioso, le iba a comentar, es que como si cuando te estás dormido y estás en una fiesta y estás dormido o está alguien así platicando, a mí me como que he escuchado voces, pero no sé qué es lo que están hablando. Pero como que no le distingues lo que dicen. Son muchas. No distingue. O sea, como están... A veces sí son muchas voces que no distingues. O a veces son en otros idiomas que tú no comprendes. Sí. O a veces es como un murmullo tan... No sé si les ha pasado. Sí, pero es como un murmullo tan... Que ni siquiera, o sea, como tan despacito, que no alcanzas a distinguir, como que dices, sube el volumen por favor para que entienda. Como cuando las bocinas se escucha el puro bajo. Ándale, sí. Es como... Ándale, así. Sí. Sí. Y yo sí quisiera como que fueran más claros los mensajes a veces, porque sí, o sea, pasa que yo digo, bueno, a ver, me mandan información que luego no puedo hablar, que no puedo decir, y yo digo, ¿y para qué me mandan esta información? Y luego hay cosas que yo digo, ¿para qué voy a saber esto? O sea, y me pasa, por ejemplo, ahorita, que ya incluso me ha pasado desde hace muchos años, con pinturas. O sea, yo doy cuenta que pinto hoy, esta madrugada, yo hoy pinto un volcán en erupción, y al día siguiente prendo las noticias y hay un volcán en erupción en alguna parte del mundo. Pinto, por ejemplo, tengo un cuadro que pinté un elefante y unos animales huyendo del fuego, y al día siguiente, cuando vi las noticias, esa era exactamente la imagen. Hubo un incendio en África y vi los animales huyendo del fuego. O sea, pero yo los pinté un día antes. Entonces, ahora les pongo, cuando son pinturas así, les pongo la fecha de cuando las pinté, pero no nada más el año y el mes, sino les pongo el día y todo, porque luego me pasa esto, que de pronto digo, caramba, o sea, es una premonición súper clara, porque aparte los pinto y son exactamente igual a la imagen que voy a ver en las noticias. Entonces, sí digo, pero pues de todas maneras me sirve como para documentar el hecho, pero no me sirve para más. O sea, yo como que digo, ¿y todo esto qué hago yo con esta información? Sí, y a mí me pasa eso también, de que a veces, o a menos que tengas mucha confianza, que me han hablado y me han dicho cosas para mí, pero yo, por ejemplo, en mi canal no lo llevo a contar porque sé de qué le sirve a la persona si nomás me está pasando a mí. O sea, ¿qué le puedo yo comunicar a la persona si esto que me habló nomás me lo dijo a mí? Y solo a gente de confianza les cuento, ¿verdad? Gente que aprecio. Pero sí es como que te lo mandan y... Sí, pero... ¿qué hago yo con esto? Ajá.
Sí, no, sí, o sea, de pronto sí las cosas son fuertes, pero a mí, por ejemplo, me puede mucho, ya te lo había platicado alguna vez, el hecho de que de pronto vienen y me dicen o veo cuándo va a morir alguien. Eso me resulta una bomba en mi cabeza, porque entre más cercana es la gente, más fuerte es esta bomba en mi cabeza, porque no puedes, cuando tú sabes que alguien se va a morir, tú no puedes hacer nada, no debes de hacer nada, no debes de intervenir, ¿sí? No debes de intervenir, sino tienes que dejar que fluya el proceso como tiene que fluir. Pero entonces yo digo, ¿y de qué me sirve nomás para torturarme en mi cabeza? O de sufrir así de... Bueno, me ha servido a veces para despedirme de esas personas y sin saber que, sin ellos saber que se están despidiendo de mí para siempre. O sea, sí me ha pasado. Entonces yo a veces sí soy de abrazar a una persona y decir, ay, te quiero mucho, no sé qué, y doy un abrazo. Y lo hago muchas veces con mucha gente, pero algunas de esas veces yo sé que es el último abrazo que le doy a la persona. O sea, no es para que no tengamos miedo. Sí. Cuando nos abrazas, digas algo. No, porque aparte sí es algo con lo que yo me quedo, como bueno, el último abrazo. Pero sí, oye, pues qué interesante está el tema, me encanta el tema de la masonería. Yo creo que vamos a tener que grabar otro programa para que nos des más información de todos estos personajes en la masonería y la historia, porque cómo se van hilando, y que mucha gente no cree como la historia sí está ligada al ocultismo, sí está ligada a la masonería, y como muchas cosas se cambiaron por estos medios. Exactamente. Sí, ahí que hay mucho hilo. Yo tengo mucha información porque aparte yo soy uno de la República Mexicana, uno de los pioneros, bueno, en el norte de México, estudioso de la historia del norte de México, de la masonería en el norte de México. De hecho voy a hacer un diplomado, el septiembre, ahí para invitarlos también. Muy bien, bueno, pues me interesa mucho para que nos platiques de todo esto de la masonería en la historia, que cómo se vincula y cómo, sí, o sea, cosas que uno tiene, es que les digo yo, los libros que leíamos de historia de México no tienen nada que ver con la realidad y nos han mentido toda la vida, ¿sí? Y quienes estén en el gobierno modifican la historia como le conviene y como quiere que esté y que lo que creamos, o sea, nos quieren manejar desde ahí, pero la historia es otra. Entonces yo quiero que la gente sepa la historia real y creo que estamos preparados para eso y me encantaría que sí, el próximo programa que grabemos sea sobre eso. Claro que sí, de hecho tengo documentos de Francisco I. Madero donde pertenecía a la logia, se los puedo traer. Wow, no, sí, claro que nos interesa verlos. Sí, claro que nos interesa verlos porque está muy interesante todo este show y además pues el conocer el otro lado de la historia que nos han contado. Exacto. Pues muchas gracias, Omar, muchas gracias. Gracias. Porque de verdad me encanta compartir todas estas cosas y fíjate cómo empezamos hablando de un tema y terminamos pero es maravilloso hablar de ocultismo y de cosas paranormales y parapsicología, realmente me encanta. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, es un honor, la verdad, por primera vez aquí, que me entrevistes y platicar, charlarnos acerca de eso. No, muchísimas gracias porque de verdad me encanta hablar con personas que están, bueno, en el caso de Omar, que bueno, ya tenemos varios programas que hemos hecho, de que conocemos que nos encanta lo paranormal, y en el caso tuyo, de que aparte conozcas el otro lado y tengas acceso a documentación histórica, que eso pues pocas personas
tienen acceso. Entonces, eso todavía nos hace como una charla más interesante. Y bueno, pues muchas gracias. Vale, muchísimas gracias. Así es que amigos, coméntenos, díganos sus intereses.